Positividad. Empatía. Aprender y enseñar. Compartir y compañerismo. Buen rollo. Alegría. Creo que es una experiencia muy enriquecedora porque aporta además muchos recursos para enfrentarse a esta etapa distinta de la vida. Encontrar gente en mi misma situación y poder normalizar y hablar claramente sobre el tema. Aprender a convivir con la enfermedad, que ya es pasada, pero bueno, hay que vivir con ella. Volverme a acercar a la enfermedad porque quería coger mucha distancia, pero de una manera muy positiva. Lo bueno que tiene es que se colectiviza la alegría, es decir, entras a formar parte de un grupo que te transmite experiencias generalmente ricas y eso siempre es muy importante. A todos nos une la vitalidad de seguir viviendo y de tirar para adelante. Fuerza, mucha fuerza y mucho aliento. No eres la única que le pasa eso y además, pues eso, todo lo que aprendes del resto también te suma. Colaboramos conjuntamente todos los participantes del paciente activo, se da poder al paciente para poderse cuidar y en el cáncer en concreto me parece el poder hablar del cáncer como tal, como una enfermedad que ya se cronifica, pues ayuda un poco a quitar miedos. Una vez que echas el miedo fuera, lo único que te puede aportar esto es todo positivo. Tienes que volver a aprender muchas cosas y reconocer ciertas situaciones ayuda mucho. Y he aprendido pues eso, igual el tema de la alimentación, el ponerte los propósitos y cumplirlos. Bueno, pues he aprendido referencias nuevas, he reconocido muchas de las cosas que me han ocurrido y por lo tanto he podido valorarlas desde una perspectiva más creativa para mí, para hacer cosas distintas y enfrentarme a la vida con propósitos diferentes. Desde la primera semana hasta la séptima, un cambio brutal, en el que se pide ayuda, se comparte mucho más. A todas las personas que puedan estar en la misma situación que nosotros, que piensen que es una fórmula que enriquece mucho, que te saca del aislamiento, que te provoca reflexionar positivamente y vivir la parte que nos toque vivir. Pero decirle a la gente que se puede.